repetir tal vez ciertos patrones que suceden de forma natural, ¿no? Como el pensar en una jerarquización automática, ¿no? Nosotros nos organizamos de alguna forma como una cooperativa. Todos invertimos nuestro trabajo, sabemos que estamos invirtiendo nuestro trabajo, no es como, bueno, ahorita no nos pagamos ni nada. Sabemos que estamos invirtiendo, cuántos meses de trabajo tenemos invertidos y cómo se reparte eso, ¿no? Que también lo pensamos de una forma muy equitativa entre todos los que conformamos el proyecto, ¿no? Y creo que también, bueno, es fundamental el tener objetivos que nos motiven y en los que se materialice por proyecto en particular, ¿no? Entonces, como pensar sí también desde las distintas perspectivas, ¿no? Desde las inquietudes de los bailarines, de quien hace coreografía, de quien le interesa producir, ¿no? Y también como pues bastante conscientes de que toda esta parte de la gestión y de salir y de conectar con el público y de movernos, pues es una problemática no solo de nosotros, ¿no? Es una cosa a nivel nacional, ¿no? También pues esta cosa que sucede, que de pronto pareciera que hay una distancia entre la danza contemporánea y el público, ¿no? O sea, o los públicos. Entonces, pues bueno, es algo que nos interesa mucho también. Nos interesa tener una comunicación con la gente y que haya un gusto, ¿no? Más allá de que sí se exploran temas que son difíciles y que tienen que ver con cosas dolorosas, también como llevarlo hacia un punto de salida, no sé si decir de catarsis o de, no sé, que se libere para nosotros y para el otro, ¿no? Pensar que es una especie de ritual. Y no sé si me faltó algo. Gracias. Muchísimas gracias. Maestro, ahora sí cedo la palabra. Pasaríamos a una ronda de respuestas aquí, algunas preguntas, para posteriormente abrir las preguntas hacia el público. Sí, es padrísimo. Hablas, Gerardo, bueno, pues es un proceso, ¿no? Proceso creativo tiene que ver con esta cosa de primero el encuentro intuitivo y luego el desarrollo de la idea, ¿no? Veo, después de mi experiencia a poco y la experiencia México en Escena, entiendo como toda esta cuestión económica es muy sencilla de entender. O sea, lo justo es percibir un salario por tu trabajo, ¿no? Pero también siento que el asunto México en Escena o el asunto de la profesionalización acaba quitando este ingrediente de lo gozoso que es producir al lado de alguien, y inmediatamente esa categorización del trabajo, esa división del trabajo que ustedes hacen como cooperativa, era algo que yo tenía muy claro, ¿no? Yo deseaba hacerlo de esa manera, pero en el momento en que aparece el factor económico, tengo la sensación de que desaparece esa distribución gozosa de la chamba, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven, qué piensan, chicos, cómo permanecer en ese estado, ¿no? Indudablemente eres el líder del proyecto, son ustedes los líderes del proyecto, es decir, cada proyecto tiene un líder natural, ¿no? Que es quien gesta de alguna manera, ¿no? El que reúne, el que convoca, ¿no? Entonces, si se enfrentaran ustedes a eso, que supongo que aspiran en algún momento a solicitar un apoyo de algún tipo para continuar con ese trabajo, ¿cómo hacerle, no? Digo, sería por principio un escenario, pues ahorita basado en supuestos, ¿no? Porque no hemos tenido esa experiencia de nosotros poder recibir un apoyo constante. Evidentemente creo que la dinámica tendría que cambiar. Ahorita estamos trabajando en función a la oferta de trabajo que hay. Nosotros respondemos a eso, es decir, nos convocamos al momento en el que hay funciones, porque sí es una cosa que
desde el principio hemos tenido más o menos clara, que es que tenemos que trabajar y no trabajar, es decir, tenemos que percibir algo, ¿no? Por lo menos, aunque seamos desde el principio del proyecto que teníamos pues nada, ¿no? O sea, teníamos apenas unas cuantas funciones, el pago por función era pues reducido. O por taquilla. Que estuvimos allí, en la cantera por taquilla. Pero sí tenemos claro que tenemos que recibir algo a cambio, porque es trabajo que nosotros estamos haciendo. O sea, es decir, necesitamos dinero para poder dedicarnos a esto, ¿no? Justo hace rato que hacías este comentario sobre cuáles son las dificultades. Yo pensaba que es eso que nos da la posibilidad de dedicarnos a esto y de producir esto, ¿no? O sea, es decir, por principio necesitamos tiempo de vida que le podamos dedicar a la producción en su totalidad, ¿no? Como trabajo creativo, artístico, de formación, de pensamiento y propiamente el ensayo y todo lo que se tiene que invertir, ¿no? Y ese tiempo también es dinero, ¿no? O sea, es decir, yo a mí mismo me preguntaba qué es lo que a mí me da la posibilidad de dedicarme a esto, y es la centralización, justamente, ¿no? O sea, es decir, que esté centralizado el Distrito Federal hace que yo pueda trabajar en distintos lugares, y eso me permite dedicarle mi tiempo de vida a esto, ¿no? Claro. Y eso es un privilegio, tal vez, ¿no? Que puede ser injusto, que seguramente en otros lugares del país no existe, y es una cosa que no depende de uno, ¿no? O sea, es de cómo está conformado. Fíjate que cuando hubo… Este es como el segundo rastro que yo tengo bastante claro de la centralización de la producción dancística en este país, ¿no? El primero fue cuando hacíamos un análisis los compañeros de México en Escena, y estaba toda esta cosa incendiaria en las redes sociales de la gente que había tenido los apoyos, porque cuando el ex subsecretario en una desafortunada declaración dijo que la producción estaba instalada en la Condesa, ¿no? Pues nos pusimos a hacer una especie de diagnóstico bastante informal con respecto a las solicitudes, y las solicitudes en su mayoría son de la Ciudad de México, si bien no de defeños, sí de gente que ha llegado a vivir a la Ciudad de México buscando justo estas posibilidades de interacción más inmediata, de poder dar clases, de poder, ¿no? O sea, que bueno, tampoco el asunto de la profesionalización, también, no sé, mis años en Barcelona fueron pues contundentes en el sentido de la falta de trabajo permanente, ¿no? O sea, un bailarín, pues, no sé, tú te vas a Nueva York y mesereas, en Barcelona mesereas, aquí en México meserear está bien chafa porque realmente el sueldo es de miseria, pues, ¿no? O sea, pero casi en todos lados, o sea, es una profesión que se ejerce, o sea, hay pocos espacios de trabajo estable, permanentes, ¿no? Como que tenías ganas de decir algo. Me quedé pensando un poco en esto de que cuando uno tiene un sueldo algo se pierde, ¿no? Y pensaba como que para mí veo un problema en que compañías que han tenido el apoyo de México en Escena durante muchos años dejen de tenerlo y se acabe el proyecto o se debilite. Entonces me hace preguntarme desde dónde estamos construyendo. Entonces, si el apoyo me permite sobrevivir o me permite construir, o para qué lo voy a pedir, ¿no? O sea, hay compañías que ya tienen muchos años y de alguna manera han logrado como una base sólida que no tendría por qué afectar si ese recurso pueda pasarse
a hacer crecer otro proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener esa llama viva en los bailarines, en los gestores, que más que recibir un sueldo nos permita como construir algo y a lo mejor ese incentivo, ese amor por abrazar algo es como un edificio que todos estamos poniendo, nos permita como seguir en este camino sin perder esa como pues sí, llama, ¿no? de hacer, de seguir aquí y con el mismo empeño de que cuando no tenías ese apoyo, ¿no? Sí, pues siguiendo con la idea, me parece que es construir y multiplicar, ¿no? Si, en mi caso, yo estoy en escena sola, pero realmente yo no hago, o sea, sería imposible que yo hiciera todo, ¿no? Tengo la fortuna de contar con un equipo atrás, ¿no? Con el director de escena, el iluminador, el músico, etcétera, que se han sumado, ¿no? a este proyecto, y yo me siento afortunada de que les ha gustado, que han estado, pero también, aparte de afortunada, me siento comprometida, ¿no? con ellos, porque sé que debe de haber una retribución, ¿no? Entonces, tratar de, pues lo que hay, lo que se genera, compartirlo, ojalá que se pueda multiplicar y generar redes, ¿no? Sobre todo para poder, pues, irnos apoyando, ¿no? Como dices, si recibimos un apoyo, ¿para qué vamos a utilizarlo, no? En mi caso, cuando recibí este apoyo, dije, yo quiero tener una obra, ¿no? No dejé de trabajar, ¿no? Dije, esto va a ser para, pues, poder crear, generar algo y tener, pues, gente que colabore con esto. Oigan, y no es… Pasamos, perdón, maestro, a la tercera parte, donde abrimos preguntas al público. ¿Hay un inalámbrico? Aquí. ¿Yo? ¿Me tocó? Con esto que se abrió el tema, hay como dos puntitos. Uno me hace así como ding, 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 ruidito, que es la palabra profesionalización versus qué, diría yo, porque creo que aquí estamos puros profesionales. Entonces, independientemente si tenemos un apoyo que nos permita a lo mejor pagarle a todo el equipo de trabajo mensualmente y que nos permita, independientemente de eso, somos todos profesionales, porque si lo pienso, entonces que la única compañía profesional de teatro es la Compañía Nacional de Teatro y todas las compañías que además cambian de actores, que se presentan en todas partes, no son profesionales, todos somos profesionales, ¿no? Entonces, creo que hay que cambiar un poco, me parecería que sí hay que cambiarnos el chip y sí somos profesionales todos, porque si no es un poco como decir solo estas compañías son profesionales y los demás no lo somos porque no tenemos el recurso y muchas veces no lo tenemos porque ni lo queremos, gracias, ¿no? También esta cuestión de ser autogestivos, sí, también, o sea, a mí muchas veces me preguntan, ay, ¿no saliste en México en escena? Pues seré que nunca he ni siquiera metido o sea, no me interesa tener un México en escena porque hay muchas formas de trabajar, pero el ingrediente que dices, y es muy real, esta cuestión de cómo sí se pierde a veces, yo lo llamaría no por la profesionalización, sino por el buscar un salario, ¿no? Entonces más bien por buscar la chamba. Entonces eso no me hace profesional, me hace un chambista. Entonces sí creo que estos grupos que están conformados o nos conformamos por gente que le entra al proyecto porque cree en el proyecto, porque está enamorado del proyecto, porque hay esa sinergia, tiene una fuerza muy distinta al que entra a un proyecto porque voy a recibir un sueldo mensual. Entonces, chambista o profesional, ¿no? Entonces ahí sí creo que
Ojalá sí necesitamos, en efecto, conseguir que se nos visualice con ese profesionalismo, que podamos tener una remuneración por nuestro trabajo, así sea por funciones nada más, ¿no? Que nos permita tener mucho más espacio de producir, de invertirle. Porque si no sería una cuestión como decir que todos los grupos desde los 80s, toda esta fuerza de grupos independientes que ahora genera esta otra nueva generación, digamos, donde entonces estos grupos independientes ya tienen estos Méxicos en escena, los que continúan, etcétera. ¿No éramos profesionales? Sí, claro que lo éramos y hemos generado. Y en ese terreno, como comentaba Jaime, es una realidad. Nos podemos quejar muchísimo en México, pero cuando salimos y vemos las realidades en otros países, son similares. Son similares. Pocas son las compañías que tienen un sueldo mensual, anual, porque ¿no? En Nueva York, en efecto, son todas estas cuestiones de te contrato por los 3 meses porque está en esa función y después eres un desempleado y vuelvo a hacer una audición. Entonces son otro tipo de formatos y agradezcamos que tenemos la posibilidad con nuestros formatos de seguir generando como cosas, sí seguir luchando por tener mejores plataformas, mejores remuneraciones, ¿no? Mejores tratos en esos sentidos, pero bueno, yo creo que ahí sí diría, cambiemos la cuestión de la profesionalización porque todos somos profesionales, o sea, como palabra. Y lo otro que mencionabas, perdón que me explaya un poquito, sobre esta centralización, sí, y es lógica, ¿no? Es lógica. ¿Cuántos millones de habitantes habitan en la Ciudad de México y en los alrededores? Entonces, ¿cuántos miles de personas hacen danza? Entonces, y eso sucede en todo el mundo. ¿Por qué París era el centro de los artistas en 1800? ¿Por qué Nueva York fue el centro de...? ¿no? Porque pues, si nos interesa, y como dices, no es que sean pura gente del DF los que están en el, bueno, no DF, perdón, la CDMX, ¿no? Sí, toda la gente de provincia que se fue a vecinar a la Ciudad de México y todos los de la Ciudad de México que nos hemos ido a otro lado. Entonces, sí, yo vengo como región sur, pero ¿cómo aplico? Entonces, creo que ahí también sí sigue habiendo una centralización, pero tiene una lógica de ser. Entonces, también no como agobiarnos en esta cuestión de, ay, tienen más becas los que viven en la Ciudad de México, pues porque el porcentaje de becas, de propuestas fue muchísimo mayor también, ¿no? Entonces yo creo que ahí como entender esas cuestiones donde no entrar en conflictos que se han entrado y a la provincia no se le toma en cuenta y no sé qué. Yo no sé cuántos proyectos hayan entrado de la zona sureste, pero pocos me imagino, ¿no? Entonces uno dice, pues al revés, yo digo, uy, qué privilegio, estamos al menos 2 de Mérida aquí, pues wow, muchísimos, ¿no? Pues bueno, ese era mi comentario al respecto. Muchas gracias, maestra Tatiana Sugasagoitia, directora de la compañía Tatsudanza, proveniente de Yucatán. Cedemos la palabra a otro compañero o compañero y sí agradeceríamos mucho que se presenten, su nombre, de dónde provienen y qué es lo que están haciendo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Hugo Heredia, iluminador. Vine participando en este encuentro con la compañera Paula Villarrutia y trataré con un par de preguntas incómodas juntar los dos conceptos que aquí se han planteado: el Encuentro Nacional de Danza, la centralización y lo precario que es vivir de la danza. Dices que recibieron 217 propuestas que pasaron la fase administrativa. Encuentro Nacional de Danza. Seleccionan 15 compañías para su participación. ¿Dónde del país se encuentra Canadá? ¿Dónde del país se encuentra Japón? Entonces, de 15 participaciones, que es menos del 10% de la convocatoria, quítale 2, son 13, es aproximadamente el 6%
de los que estamos representados del país en este Encuentro Nacional de Danza. ¿Cómo le hacemos para vivir si ni siquiera entre nosotros somos capaces de reconocernos? Qué padre que haya espacios para compañías nuevas. Siempre el relevo generacional es importantísimo y mantiene viva el quehacer artístico en cualquier disciplina. Y ellos vienen empezando por un deseo personal más que de una profesionalización, por tratar de incluir el concepto de la compañera Tatiana. Profesional es el que puede vivir de su oficio y que cumple cabalmente con los compromisos y calidades que le son requeridos. Eso es ser profesional. ¿Cómo voy a ser profesional si tengo que trabajar de otra cosa para ganar dinero, sustentarme y entonces poderle dedicar toda mi energía al quehacer que me ocupa? Sí, en el Encuentro Nacional de Danza solamente están representados el 6% de los grupos que solicitaron, ni siquiera de los que existen. Perdón, es una pregunta. El comité de selección, ¿dónde vio que Canadá es parte del país? Yo te voy a responder contundente. Por favor. Con la misma contundencia de tus palabras. Hay privilegios de programación que tiene la Coordinación Nacional de Danza y que ejecuta. Sé perfectamente que Canadá no está en la geografía mexicana, pero yo no invité a Canadá, yo no curé Canadá. Curé compañías nacionales. Ante eso. Entonces, a lo mejor la autoridad nos puede responder, porque si los grupos que participamos en un encuentro nacional de danza somos el 6% de las solicitudes que pidieron participar, ¿dónde está la profesionalización? ¿Dónde está la posibilidad de subsistir de lo que hago? Si mi gobierno no es capaz de incluir por lo menos el 10%, ya no estoy pidiendo más. Okay. Y que el otro 90% lo haga con sus uñas. Ok, bueno. Respecto al tema logístico, los 15 espacios que se ofrecieron para la curaduría en recintos para la República están cumplidos, ¿no? Dentro de estos 15 espacios que se ofertaron y que se planearon desde el principio para creadores, los 15 se cubrieron con creadores de la República Mexicana. De todas maneras, bueno, sumado a esto, se sumaron 12 compañías más que vienen en los impactos coreográficos, también de diferentes regiones de la República. Debido a la dinámica, teníamos, en cuanto a las regiones, un día para cada región. Hay un día extra, si calculan los días que dura el encuentro. Este día extra, que es el domingo, decidimos hacer un cambio a la dinámica de manera en que ustedes, los participantes, estuvieran fuera un día de talleres, de trabajos de montaje y pudieran también sentarse a disfrutar una programación de danza con 2 compañías invitadas internacionales. De esa manera se estipuló la dinámica y es como se está siguiendo. De ninguna manera los grupos internacionales están abarcando ni ocupando los lugares que se ofrecieron en la convocatoria. Únicamente los presupuestos. Está bien, yo estoy de acuerdo. México no es el centro ni es lo único. Lo pluricultural es lo que debiera ser al alza en el mundo. No estamos solos. Pero en el Encuentro Nacional de Danza están representadas únicamente el 6% de las solicitudes. Es una cosa tangible, palpable, ¿no? Es una pregunta. ¿Por qué no somos profesionales? ¿Por qué no nos podemos mantener? Valdría la pena, buenas tardes, soy Nina Cerratos, coordinadora nacional de danza, que le sumaras bien el porcentaje, ¿no? Porque te acaban de decir que hay 13 compañías más, profesionales también, que están haciendo impactos coreográficos, porque es lo que se hace en espacios alternativos. Entonces, haciendo bien las cuentas, son como cerca de 30. No, rebasa tu 10% que hace rato exigías, lo rebasa. Estás por arriba del 12% y eso en un espacio en el que por 3 días, 4, en las mejores condiciones de infraestructura de un espacio como es el Bicentenario, pudimos poder programar
un primer encuentro para retomar y darle continuidad a los que han tenido, para no perderlo, para seguir escuchándolos, para seguir trabajando conjuntamente, Hugo. La idea es construir, la idea no es pisar, la idea no es todo tacharlo y ver que si el 13, 15% para ti es poca cosa, a lo mejor podemos en un año, o pueden juntos en un año, sumarlo al 30 y al 40. El chiste es seguir construyendo, ¿no? Y efectivamente, ni en cuestión presupuestal, los dos grupos internacionales ocuparon lo que está destinado para el encuentro, para el pago de grupos artísticos, para la dignificación de la participación de cada uno de ustedes. No se tomó un centavo de lo que está designado para los grupos del encuentro. Pero bueno, si vamos a hablar de estadísticas, pues vamos a hablarlas bien, ¿no? ¿Alguien más quiere? Yo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes. No, estaba pensando un poco en esta situación y en realidad estamos en un encuentro nacional en el que tenemos accesos muy pocos. Estoy de acuerdo con Hugo. Creo que hay una pregunta que queda en el aire y que me gustaría que todos nos pudiéramos llevar, es si nosotros, privilegiados, que tenemos acceso a este espacio, no lo abrimos para el otro año, si no nos hacemos… y profesionalizar incluso, bueno, me regreso un poco a esto de profesionalizar porque implica no cambiar la palabra, sino añadirle. Y en este expandir la palabra yo pienso en la dignidad con la que nosotros trabajamos. Porque ¿cuántos de aquí le rinden al SAT? No sé si me pueden levantar la mano. Todos profesionalmente estamos comprometidos con el SAT. Y ahora, el SAT o la instancia gubernamental nos da a nosotros un servicio social, un servicio de salud. No hay dignidad en estos espacios de trabajo. Eso es dignificar, eso es profesionalizar y esa es la tarea que tenemos que encontrarnos en este encuentro. ¿Cómo podemos aumentar este alcance? Porque incluso en la Ciudad de México hay una centralización excesiva a la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, ¿qué protocolos o qué podemos generar para que más personas estén incluidas? Y estos espacios de trabajo, porque la verdad no son espacios dignos. Agradezco la labor del gobierno, está bien que se abran estos espacios, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde queremos llegar? Porque ¿cuál es la labor de la danza en México? No solo es una labor estética, sino una labor de construcción de realidades. Y a partir de esta construcción de realidades es como vamos a tener injerencia en otras personas para que tengan unas posibilidades que lamentablemente hoy, por la situación mundial, la situación global, no están solventadas. Entonces, pues sí, justo quisiera hacer un llamado a que esto sea un encuentro y que este tipo de discusiones sean posibilidades para que el próximo año y el próximo año y el próximo año podamos hacer danza en todo México sin tener que estar trabajando de otras cosas cuando la academia te pide profesionalizarte o cuando el mismo gobierno te pide que seas profesional y ese profesional nada más va en un lado. Creo que también siempre se le está pidiendo al artista que dé. Tan así que ahora ya es una profesión en el país. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a querer parar esto? ¿A dónde lo queremos llevar? Mira, yo creo que este asunto de las convocatorias, ¿no? Pues es como las iglesias, va quien quiere. Te entras a una convocatoria porque te interesa participar en ese evento en particular, ¿no? A mí me parece bastante complicado. Yo agradezco mucho la invitación de Nina y Verónica para esta curaduría. No me gusta meterme en curadurías porque es 11 varas inch, ¿no? Y tienes que tomar decisiones. Dicen que alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Yo me encontraba, es muy difícil y es muy subjetivo. Hace poco veía las críticas del premio Imbaguam, ¿no? Siempre ha generado, y yo creo que hasta menos pasión levantó, o sea, yo vi menos ámpula esta vez, ¿no? Pero hay desacuerdo, y sobre todo del que no está, generalmente, ¿no? Profesional es quien cumple de manera cabal y agregaría con calidad indiscutible, es decir,
a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque la anécdota del partido es que, pues, Gabriela Medina y yo jurábamos que nos íbamos a dar un agarrón antes de llegar, por las decisiones que teníamos que tomar, ¿no? Nos lo confesamos ahí. Y no hubo tal. O sea, fuimos 3 jurados que estuvimos de acuerdo en el 90 o más por ciento de las elecciones en una primera tirada, ¿no? Hay cosas que no, bueno, supongo que hay un cupo presupuestal, ¿no? Que nos permite, pues, programar, ¿cuántos? 10 impactos coreográficos y 15 espectáculos, 12 nacionales, 13 nacionales, ¿no? A ver, para números, compañías nacionales, en recintos, 15. En impactos coreográficos, 12 más. Que son espacios alternativos. Exactamente, que van a espacios alternativos para un total de 27 compañías nacionales por convocatoria. Sumado Tándem, que va el domingo, una nacional más. ¿Cómo llegó? Es una coproducción que se venía realizando. Está bien. Yo hablo de la cantidad de trabajo para poder vivir. Yo lo que hago lo hago bien, de calidad, me quiero abocar a eso. De eso por gusto me dedico. Lo hago con pasión y con calidad. La cantidad de trabajo es mínima. No es el que yo no pueda irme y poner un Uber y comer. Yo quiero hacer mi trabajo bien y dedicarle mi tiempo a mi quehacer. Ser profesional en ese sentido que me permita. Fíjate que yo creo, a mí hay algo que también me intriga mucho y te voy a decir, yo creo que todos estamos trepados en ese barco. Yo creo que no le podemos aventar el tiro a las instituciones completamente. Es decir, tenemos una ausencia alarmante de públicos y eso es nuestro, ese perro es nuestro. No es solo nuestro, por supuesto, pero no, a ver, se habla mucho de la producción. Yo siempre pongo el ejemplo de Nueva York. Nueva York es un lugar donde si quieres ir a ver danza clásica vas al Met y está lleno. Si quieres ir a ver propuestas contemporáneas, pues te vas a las iglesias que están en las afueras, que hay ese tipo de convenios y hay público. A mí me sorprende mucho que en la cantera lo que nosotros pudimos ofrecer es abrir un espacio con un equipo y con un número de gente que podía entrar, pero me sorprende mucho que hay funciones con 4 personas. Vamos, es decir, ahí si tú eres el encargado de generar tu impulso, tu economía, ¿no? Pues algo tendrás que hacer, pues, o sea, no es la sala la única responsable de meter gente. Tendría que ser, creo, y hay gente que lo hace muy bien, y que su disciplina, como la gente de ballet, que es una cuestión de empatía, lo hacen muy bien y llenan sus salas permanentemente, ¿no? Eso permite, pues, generar una derrama económica. Es decir, nosotros estamos como agarrados a los estímulos FONCA, a la Coordinación Nacional de Danza, a Iberescenas. Estamos como muy acostumbrados a esa sinergia, que creo que también es otra pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Sí, adelante. Está bien, sí, para ir cerrando, porque ya estamos sobre el horario de comida, vamos a dar 2 últimas preguntas. Una que ya está sosteniendo micrófono. Gracias. Y por acá para cerrar. Gracias. Javier Arzate, del estado de Veracruz. Y bueno, la verdad es que, pues, más bien quisiera hacer un comentario. Pensaba primero en una pregunta, varias a los que están en el foro, pero poco a poquito me van cayendo como muchas ideas, ¿no? Primero me da mucho gusto volver a ver a
a gente que estaba en otra compañía. Yo viví en Cuernavaca, bueno, me crié ahí en Cuernavaca y me da mucho gusto volver a ver artistas de mi natal Morelos. Yo trabajo para un centro cultural independiente, soy el director artístico de este centro cultural. Estamos completamente fuera de las administraciones X, municipales, estatales y cuanto más federales, ¿no? Entonces, trabajo y el producto del trabajo de mi jefe se refleja en tener un espacio muy digno, sumamente digno, y tener producciones por lo menos de vestuario bastante dignas, muy dignas también. Yo escucho el comentario del compañero y pues híjole, ¿qué te puedo decir yo de los folclóricos? O sea, yo quisiera que hubiera, cuando me dijeron vas de becario, yo dije sí, por supuesto, ¿no? Porque yo si quiero llevar a mis alumnos a un festival, primero pues tengo que hacer todo este proceso de producción y pagarle a alguien que me grabe el video, me lo edite, ¿no? Y ahí son de menos 3,000 pesos. Y después me dicen que sí voy, bueno, tengo que pagar autobús y tengo que pagar no sé qué, bla, bla, bla. Pues ya quisiera yo que por lo menos hubiera una convocatoria para los folclóricos y que pudiéramos hacer esto. Esto no quiere decir que pues tal vez esté como, o tal vez que sea lo mejor, ¿no? Me apena un poco ver en el Encuentro Nacional de Danza, o más bien no ver en el Encuentro Nacional de Danza, pues folclore, ¿no? O sea, porque pues también creo que es como una parte muy importante y me atrevo a decir que hablo por muchos compañeros de los que estamos aquí. Bueno, claro, hay una ponente, ¿no? Pero no veo a ninguna compañía, no veo como algún taller dedicado a los maestros, que, o sea, es independiente que pues los talleres que estamos recibiendo nos ayudan en el proceso, en nuestro trabajo y demás. Entonces, es por un lado. Entonces, yo estoy pensando que estos comentarios de por qué, si hay, no hay, está muy enfocado como a las compañías de Conte o de Clásico. Los invito en cualquier momento de su vida u oportunidad que tengan, voltear a ver a los folclóricos y les juro que estamos mucho peor. Mucho peor y con muchísimo respeto y sobre todo con muchísimo amor. Yo podría decir incluso que una producción de folclore en cuanto a inversión no se compare nada a una producción de contemporáneo, quizá de clásicos, siempre y cuando la compañía sea muy profesional y pues bueno, voy a entrar a un árbol de Navidad gigantesco en el Cascanueces, ¿no? Solamente. Y por último, me gustaría decir que en el trabajo en el que yo desempeño, y lo digo con muchísimo respeto, pero sobre todo con muchísimo amor, soy un empleado, o más bien soy un colaborador. Yo no recibo ni una quincena, yo no recibo ni una mensualidad y estoy ahí desde hace 3 años trabajando en lo que puedo trabajar extra. Y aquí creo que me cabe el hecho de decir que los bailarines son más geniales por su pasión que por su técnica. Y quisiera dejar la pregunta al aire de cuál es el estado actual de esto que durante muchos años hemos escuchado de por amor al arte. ¿Qué pasa con eso? Pero no quiero que me lo respondan, me gustaría que fuera una reflexión. Gracias. Gracias. Nada más, compañeros, rápido, hacer un paréntesis respondiéndote, dándote un poco de datos. El día de ayer inauguramos el encuentro con alrededor de 400 participantes de colegas justo de folclore, de danzas tradicionales, y fue de verdad maravilloso, increíble el recorrido que se hizo con toda la comunidad y el trabajo territorial. Estamos invitando, muchos de los compañeros que aquí ves sentados no se conocen, sería tal vez una dinámica aparte que tendríamos que hacer, son de la comunidad de folclore y vienen de diferentes estados también de la República. Y no solo eso, sino también están invitados a los talleres que los maestros están dando. No está solamente nuestra mirada en el contemporáneo, al menos en esta administración, queremos subrayar la diversidad. Durante el 2019, en la temporada que tuvimos en el Palacio de Bellas Artes, te puedo decir que el 50-60% de los estados que participaron fueron del interior de la República, no solamente fue la Ciudad de México. Y abrió justo una compañía de danza folclórica que fue el del maestro Antonio Rubio. Se retomó Patria Grande. No solamente
Patria Grande está retomado y estuvimos alrededor entre escuelas, grupos profesionales de Veracruz, de Yucatán, de Oaxaca, vinieron de Chihuahua a través, bueno, Guerrero, en fin. También entre semana pudimos invitar a otros grupos, también profesionales de la Ciudad de México. Sí está en nuestra mirada en ustedes, no son los contemporáneos, es la diversidad, la inclusión. No, pero te quería compartir. Yo creo que también te puedo dar algún dato desde la curaduría, cosas que a mí me parecieron evidentes. ¿Cuántos grupos de folclore hubo? Yo creo que 3 o 4. En general entregaban carpetas de acuerdo no estaban de acuerdo a lo solicitado y no tenían video. No había, es decir, había alguna liga que te mandaba a Facebook a un video a Facebook, o sea, para empezar la plataforma, pues, ¿no? Te mandaba a Facebook a un video de 50 segundos, donde tú no podías ver, pues, la resolución del espectáculo. En realidad eso fue lo que pasó, y también nos cuestionamos cómo los jurados, cómo podemos colaborar, pues, para dar asesorías a ustedes, porque parece ser efectivamente que los únicos que hacemos danza contemporánea somos los únicos que hacemos danza. Y sí pensamos mucho en una programación, pues, inclusiva, plural, pero dentro de lo que nos permitió el material que nos enviaron, ¿no? O sea, sí, yo creo que por ahí también hay que aplicar la palabra profesionalización, ampliar el concepto. Sí, yo quiero hablar, creo que, bueno, yo me siento muy afortunada y honrada de decir esto. Yo soy desde el folclore, desde la tradición, ¿no? Pero a mí creo que no hay que poner etiquetas, ¿no? O sea, es un encuentro de danza, y la danza es general y el arte es general, y a mí me interesa, o sea, el mío y de todos es la creación, la coreografía, las disciplinas, y yo encantada de expandir mis miradas y mis horizontes hacia conocer a más gente, porque eso me ha abierto puertas, ¿no? Y me ha dado herramientas. Y no es que nos volteen a ver, también nosotros tenemos que voltearlos, ¿no? Es una cosa de ambos lados. Yo agradezco las convocatorias, ¿no? Y yo he sido de las que, pues ahí van, ¿no? No sé, no me conocen. Ha sido difícil para mí este proyecto porque dentro de lo folclórico soy muy contemporánea, pero para los contemporáneos soy muy tradicional, ¿no? Entonces, ¿dónde me inserto? Y pues yo he tenido el atrevimiento de meter, ¿no? Y decir, pues ya no pasará de que ya está loca, ¿qué hace aquí, no? Pero bueno, o sea, es atreverme, y es cierto, yo también he tenido la fortuna de ser curadora de parte de folclore y de otras disciplinas, y sí me he dado cuenta, y por eso es que yo estoy en ese camino de que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Porque desde una foto, una mala carpeta, o sea, esas cosas que ya, o sea, son otros temas, ¿no? Pero es importante, desde la carpeta, desde cómo te presentas, pues ahí va, ¿no? Y pues aquí estoy, y yo agradecida, ¿no? De este espacio y de esta oportunidad, y de decir, el folclore también está presente y se puede hacer muchas cosas, no solamente los formatos tradicionales que yo respeto mucho y que los he bailado. Bien, bueno, yo básicamente, soy Enrique Valencia, soy básicamente actor y director de teatro, docente también de teatro, y digo, yo tiene poco que entré a esta cuestión de danza por trabajar con Paula desde hace tiempo, pero me doy cuenta que nada más le cambias el nombre, Encuentro Nacional de Danza, Encuentro Nacional de Teatro, y sucede exactamente lo mismo. Hay un serio problema de que nos den espacios, de que nos den presupuesto, de que esto. He trabajado durante muchos años
con diferentes compañías, todas autogestivas de teatro. También he trabajado con pocas compañías que han tenido presupuestos. El problema actualmente es que están cerrándose muchas áreas que estaban abiertas, muchas. Y aunque seas autogestivo, no puedes hacerlo. Trabajando yo con Recorcholis Teatro, en estas temporadas teníamos muchísimas funciones, una de Día de Muertos, una, y del gobierno nada. Entonces, es un gran problema. No es que queramos depender solamente del presupuesto, pero es que el mismo gobierno, está cerrando espacios, Ahorita hay muchos teatros que están cerrados, muchos teatros, y que entonces, y ya como autogestivo, tienes que buscar otras estrategias, pero también se cansa uno, ¿no? Y de pronto dices, pues ahí sigues. Y no más el profesionalismo no tiene que ver con que me alcance o no. También tenemos que prepararnos, no podemos hacer un entrenamiento, te cuesta un dinerito, estar tomando un curso, tomar esto, ir acá y allá. ¿Y de dónde lo sacas si se están cerrando los medios? Digo, está padre que te entrenes con tus cuates. Y, por ejemplo, ahorita con lo de Paula, de verdad es cierto, ella no hubiera podido llegar a tener esa producción si no hubiera tenido un apoyo. O sea, iniciativa privada de pronto no se quiere atrever a soltarte dinero para hacer una producción mayor que pueda considerarse profesional, ¿me explico? Y la iniciativa privada, vas a los teatros y pues monta comedia musical y monta cosas comerciales en donde nosotros no cabemos, ¿no? Algunos bailarines pues entran al cuadro de bailarines a las comedias musicales, que eso les da lana para poder hacer proyectos como estos que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, aunque a veces no quieras hacer chambitas, pues tienes que hacerlo. Tienes que pagar renta, tienes que pagar tu salud, tienes que pagarte entrenamientos, tienes que pagar un montón de cosas, ¿no? Ahorita lo vemos, estamos en una crisis que si no nos juntamos todas las artes va a pasar algo grave, ¿sí? Te digo, de 20 funciones que teníamos a veces para una temporada, ahora una función. Y no nos la han pagado, además, los meses de… Entonces, yo creo que aquí el pleito no es con las instituciones, sino que también las instituciones nos den chance para abrir más cosas. Hay muchos enojados, yo he visto amigos que tengo que trabajan, por ejemplo, Teatro Sin Paredes, que de pronto le retaron el apoyo, pero yo veía su trabajo de Teatro Sin Paredes, es maravilloso, pero solo y autogestivo no hubiera podido producir lo que ha producido, ¿no? Porque para poder poner un espectáculo como ahora parece que sea profesional, pues tiene que tener muchos elementos más, desde el entrenamiento de nosotros como intérpretes, hasta saber y tener, porque todo cuesta, ¿no? Lamentablemente. Entonces, de buenas intenciones, pues no vivimos. Muy bien, pues esto da para una buena conversación que pues seguiremos en la comida o en otro momento. Muchísimas gracias, maestro Mauricio, lo veo serio. Muchas gracias, chicos, y nos vemos por aquí. Agradecemos que existan estos espacios que también son propiciados. Estos espacios también son la voluntad. Chicos, yo les quiero hacer nada más un comentario muy corto. Hay un movimiento que se está haciendo en la Ciudad de México que se llama Ley Nacional de Artes Escénicas, que están integrando danza, circo, teatro, escenógrafos, y están haciendo un movimiento para hacer una ley que nos aseguren, que tengamos seguro, que tengamos más espacios. Entonces, si lo quieren buscar en Facebook, ahí están dando